Les quiero contar que yo crecí creyendo que la vida era un algoritmo, que había una serie de reglas preestablecidas y prescritas, que si uno las seguía era muy fácil tener éxito en la vida, era bastante predecible hacerlo. Y bueno, los seres humanos estamos constantemente buscando una serie de instructivos para la vida porque nos permite evitar los errores. No nos gusta cometer errores, por alguna razón fuimos educados para sentir que el error no es muy bueno. Y entonces queremos esos instructivos y probablemente cambiamos cada quien nuestra forma de hacer las cosas, pero estamos generalmente evitando cometer errores. Y bueno, vemos que en este proceso no generalmente exponenciamos nuestra creatividad. Y yo crecí así, yo crecí pensando que había que ir al colegio, luego a la universidad, luego una maestría y seguramente después trabajar en compañías que me permitieran ensayar sin cometer errores para luego poner mi propia empresa, porque había que evitar esos errores, ¿verdad? Por mucho tiempo yo así lo hice. Estuve 8 años trabajando en corporaciones grandes que me dieron muchísima estructura, muchísima experiencia. No digo que esté mal, pero me restaba creatividad. Esa rigidez a mí me restaba creatividad y yo no estaba cómoda con esa situación. Así que un día decidí cambiar de rumbo y decir, bueno, voy a probar cosas distintas, voy a empezar a buscar nuevas oportunidades, pero eso era una incertidumbre terrible porque uno viene de esta estructura de vida, uno viene de este seguimiento a las instrucciones y yo era altamente calificada en eso, entonces enfrentar proyectos distintos era complicado para mí mentalmente. Y bueno, digo, se me aparece la oportunidad de venir a UFM. Y cuando vengo, me doy la vuelta, digo, wow, esto es un salto al vacío porque era como venir a un lugar completamente distinto, estaba lleno de proyectos, estaba lleno de ideas preciosas. UFM tiene siempre cosas innovadoras, pero no había instrucciones, aquí no había una serie de cosas que hacer todos los días. Yo sé que eso le da miedo a muchas personas, veo caras identificadas ya con esta sensación de cuando uno quiere cambiar de rumbo. Así que tomé la decisión de venir a UFM y les cuento que aprendí el primer tip de 3 que quiero compartir con ustedes hoy. Cuando uno se sale de ese algoritmo, cuando uno rompe ese patrón, tiene la oportunidad de crear y recrear su vida en formas tan distintas que eso le da a uno un mundo de posibilidades. Y yo descubrí eso, afronté esa incertidumbre, me enfrenté a eso y encontré un mundo distinto de posibilidades. Vine a UFM, empezamos a trabajar con proyectos para emprendedores y dentro de esos proyectos estaban empezando a armar un fondo de capital de inversión llamado Heurística UFM. Este fondo es para alumnos y exalumnos de UFM que tienen ideas de negocio geniales y las quieren presentar y recibir fondos para poderlos poner en marcha, ¿no? Entonces, armando esto, había que hacerlo desde cero y estábamos pensando cómo crear ese ecosistema lo más adaptado posible para que los emprendedores pudieran desarrollar sus ideas. Y fue un momento en esos como de pánico, entré en pánico porque ahí sí que no habían instrucciones nuevamente. Y es esos momentos como, ¿ustedes han oído cuando le dicen a uno si la vida te da limones, haz limonada? Pues no, la vida me dio limones, yo listísima para hacer mi limonada, un tequilita o cualquier otra margarita, cualquier bebida, pero eso no había que hacer, había que hacer jugo de durazno. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo empiezo? Así que entonces empecé a indagar y a entender cómo podía utilizar mi creatividad que había estado tan dormida. Y recordé que personalmente yo hago yoga. Y cuando uno ve esas posiciones que parecen tan difíciles de yoga, yo podría venir y decirles, bueno, esto ustedes háganlo así, pónganse de esta manera, coloquen los brazos, tal. Podríamos pasarnos una mañana diciendo instrucciones, pero jamás podrían hacerlo si ustedes no lo intentan. Porque ustedes tienen que sentir su propio peso, dónde colocar sus brazos, su balance, es algo propio. Entonces, con esto en mente, entendí el segundo tip que quiero compartirles y es ensayo y error. Súper importante. Heurística significa el arte de innovar o inventar por medio de ensayo y error. Es tan importante eso en la vida, no importa equivocarse, hay que hacerlo. Cuando uno se equivoca, uno encuentra el punto exacto donde uno está fallando, no donde la gente dice que está fallando. Así que con esto en mente empezamos a hacer programas pilotos, había que ensayar y había que entender cómo iban a suceder las cosas en heurística. Veo aquel universo espectacular de personas viniendo a hacer sus ideas, cuestionándose sus propios proyectos,
jóvenes de distintos backgrounds, de distintas edades, gente que ni había terminado la universidad. Y en uno de los programas piloto, una persona excelente, por cierto, sale con su proyecto fondeado y su vida cambia completamente. El algoritmo que él había planeado, seguramente su propio patrón de vida, esa tarde que él salió de ese momento dijo, mi vida cambió completamente. O sea, ¿te imaginas que el sueño que yo pensé es realidad? O sea, todo lo que yo había soñado para mi vida es realidad. Jamás voy a olvidar esa tarde que yo regresé a mi casa y tuve uno de esos aha moments que yo nunca voy a olvidar. Y pensé, 8 años me pasé trabajando en corporaciones y jamás había aprendido tanto como 3 meses con esas gentes ensayando, errando, dándole vueltas a sus ideas, jamás. Porque era algo que estábamos aprendiendo, no solo a ver proyectos de una manera diferente, estábamos aprendiendo a ver la vida a través de los lentes de heurística, cambiando nuestra forma de ver la vida. Y entonces entendí el tercer tip con el que quiero terminar esta charla de hoy, y quizá les diría que el mejor para poder hacer ese jugo de durazno que me era tan terrorífico en aquel momento. Y es que podemos levantarnos todos los días siendo personas iguales, imitando patrones, repitiendo recetas, eso es bien fácil. O podemos levantarnos queriendo ser completamente distintos, ensayando, errando, cometiendo nuestros propios errores, tomando oportunidades, dejando otras. Eso es la vida, señores. La vida es ensayo y error. Y la vida no puede ser un algoritmo, porque tiene que ser heurística. Así que muchísimas gracias.